Imagina un mundo donde la fe y la cultura convergen de una manera tan poderosa que transforma civilizaciones enteras. Desde sus humildes comienzos en la península arábiga hasta convertirse en una de las religiones más influyentes del mundo, el Islam ha recorrido un camino asombroso repleto de secretos, desafíos y expansionismo. ¿Cómo surgió esta fuerza espiritual que unió a millones? ¿Qué secretos se esconden detrás de su nacimiento y su posterior expansión global? Si has llegado hasta aquí, prepárate para sumergirte en una narración fascinante que va más allá de la superficie, revelando las capas complejas y los momentos decisivos que han moldeado el destino del Islam. En el siglo VII, un hombre llamado Muhammad comenzó a recibir revelaciones que cambiarían el curso de la historia. En un entorno árido, donde la tribu y la lealtad tribal eran de suma importancia, Muhammad presentó un mensaje radical de unidad y sumisión a Allah, el único Dios verdadero. Este mensaje, que era muy diferente a las prácticas politeístas de su tiempo, fue el germen de una revolución espiritual y social. Pero, ¿cómo logró este mensaje tan simple resonar con tanta fuerza en un mundo entonces convulso? Aquí es donde comienza la verdadera historia de los secretos del Islam. El entorno en que Muhammad vivió es crucial para entender su mensaje. La península arábiga estaba atravesada por conflictos entre tribus, un patrimonio cultural diverso y rutas comerciales vibrantes que conectaban a los árabes con otras civilizaciones. Este contexto proporcionó el caldo de cultivo perfecto para una nueva ideología. A través del comercio, las ideas e influencias de las culturas vecinas se infiltraron en Arabia, y Muhammad aprovechó esta interconexión. Ahora, es importante preguntarse, ¿fue este el elemento que permitió al Islam expandirse tan rápidamente en sus primeros años? Cuando Muhammad comenzó a predicar, se encontró con una feroz oposición. La élite de la Meca, que controlaba los santuarios y la economía de la ciudad, veía su mensaje como una amenaza. Pero en medio de esta resistencia, también encontró seguidores, aquellos que estaban cansados de las desigualdades y las injusticias. Así es como el Islam no solo se convirtió en una religión, se transformó en un movimiento social. Pero, ¿podría haber imaginado Muhammad el impacto que tendría su mensaje? A medida que la comunidad de musulmanes crecía, también lo hacía la oposición. En el año 622, ocurrió un evento crucial, la Hégira, la migración de Muhammad y sus seguidores desde la Meca a Medina. Este viaje no solo fue un desplazamiento físico, marcó el comienzo del calendario islámico. En Medina, la nueva comunidad encontró un refugio y Muhammad se convirtió no solo en un líder espiritual, sino también en un líder político. Con esta dualidad, el Islam empezaba a tomar forma como un sistema integral que abordaba tanto la espiritualidad como la gobernanza. Es fascinante notar cómo este desarrollo inicial estableció las bases para la expansión del Islam. Pero, ¿qué ocurrió después de la muerte de Muhammad? En un giro que sorprenderá a muchos, el Islam se expandió más allá de Arabia en un tiempo asombrosamente corto. En las décadas siguientes, conquistó vastas extensiones de territorios que incluían Persia, el Levante, y partes de África del Norte. Este asombroso crecimiento despertó la curiosidad de historiadores y estudiosos a lo largo de los siglos. ¿Qué métodos utilizaron los musulmanes para lograr una expansión tan rápida y efectiva? Una clave para entender esta expansión es la capacidad del Islam de atraer a diversos grupos sociales. Con un mensaje de igualdad y una comunidad en la que los más desfavorecidos encontraban un lugar, el Islam ofrecía un sentido de pertenencia a aquellos que se sentían marginados. Esto fue especialmente efectivo en un mundo donde las jerarquías sociales eran rígidas. En las tierras conquistadas, la conversión al Islam a menudo se acompañaba de beneficios económicos y sociales significativos. Realidades impensables en ese entonces comenzaron a fluir. Un individuo, independientemente de su origen, podía ascender en la sociedad musulmana. ¿Te sorprende? Lo que viene a continuación es aún más impresionante. Al mismo tiempo, el Imperio Islámico no solo impuso su fe y su cultura. También cultivó un ambiente de intercambio cultural. En las ciudades recién conquistadas, se establecieron centros de aprendizaje donde la ciencia, la filosofía y la poesía florecieron. Imagínate las discusiones que se llevaban a cabo. Las plataformas culturales del Islam atrajeron a intelectuales de diversas tradiciones, incluyendo griegos, persas e indios.
Quizás pienses que esta apertura es inusual en una religión que frecuentemente se percibe como rígida y conservadora. Sin embargo, aquí radica uno de los secretos más sorprendentes del Islam, su capacidad de adaptarse y evolucionar. A medida que el imperio se expandía, también lo hacían las tradiciones del Islam. Las normas culturales y prácticas variaban de una región a otra, creando una rica diversidad que todavía podemos observar hoy. Esta flexibilidad es, en parte, un testamento del Corán y su interpretación. Desde el inicio, existió un debate sobre cómo aplicar sus enseñanzas en contextos diferentes, un fenómeno que no solo ha caracterizado la historia del Islam, sino que también ha sido vital para su evolución. Este desarrollo intelectual e interacciones culturales llevaron a un auge en las artes y las ciencias. Por ejemplo, durante la Edad Media, muchos de los avances en matemáticas y astronomía tuvieron lugar en centros islámicos que rivales se envidiaban. Numerosos conceptos, como álgebra y algoritmos, llegaron al mundo occidental a través de traductores islámicos. Aquí surge otra pregunta provocativa: ¿cómo es que una religión originada en la península arábiga logró dejar una huella tan profunda en el pensamiento científico y la cultura occidental? El legado cultural y científico del Islam es vasto e innegable. Sin embargo, no todo fue perfecto. A medida que el imperio islámico se establecía, también surgían tensiones internas. Las disputas sobre la sucesión y la interpretación del Corán llevaron a divisiones importantes dentro de la comunidad musulmana, dando lugar a ramas como el sunismo y el chiismo. Estas divisiones podrían verse como puntos oscuros en la historia del Islam, pero también representan una riqueza de pensamiento y diversidad ideológica. ¿Te habías imaginado que tales diferencias podrían surgir de un mismo mensaje profundo? Ahora, llevemos nuestra atención hacia el aspecto de la expansión y cómo el Islam se trasladó a otras partes del mundo. A partir del siglo VIII, los musulmanes habían establecido un vasto imperio que se extendía desde España hasta la India. Pero la historia no termina ahí. El comercio y la navegación jugaron un papel crucial en la difusión del Islam. Las rutas marítimas conectaron diferentes culturas, mientras que los comerciantes musulmanes actuaban como embajadores de su fe en tierras lejanas, llevando consigo no solo productos, sino también ideas y valores. Esto cambia completamente nuestra percepción sobre cómo las religiones pueden viajar. Lo notable es que el Islam no solo impactó a las tierras conquistadas, sino que también dejó su huella en regiones como el sudeste asiático y partes de África subsahariana. En Indonesia, por ejemplo, un sinfín de comerciantes musulmanes llevó consigo la fe, hasta que hoy en día el país alberga la mayor población musulmana del mundo. Sin embargo, como la historia ha mostrado, no se puede simplificar este fenómeno. Las interacciones entre las culturas indígenas y la fe islámica a menudo resultaron en nuevas interpretaciones y prácticas del Islam. Esto trae a la mente una pregunta clave: ¿cómo sobreviven y se adaptan las religiones en nuevos contextos culturales? Sin duda, el Islam ha demostrado ser notablemente resiliente, capaz de enfrentar retos y adaptarse a los sistemas sociales que dominan distintos territorios. A medida que el tiempo avanzaba, esta adaptabilidad se volvió más evidente. Por ejemplo, en África, se fusionaron elementos de las religiones tradicionales con las enseñanzas islámicas, dando lugar a prácticas únicas que reflejan una rica tradición espiritual. El Islam se convirtió en un puente entre lo antiguo y lo nuevo, conectando a diversas comunidades con un sentido de identidad compartida. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, vale la pena reflexionar sobre los retos que enfrentó el Islam en tiempos más recientes. El periodo colonial y los movimientos de descolonización llevaron a una reevaluación de la identidad musulmana en distintas partes del mundo. Resurgieron nacionalismos y también interpretaciones de la fe que buscaban responder a las circunstancias modernas. ¿Cómo se reconcilia una tradición de 1000 años con un mundo en constante cambio? Esta pregunta resuena en la actualidad y continúa siendo objeto de debate. Hoy, el Islam se encuentra nuevamente ante desafíos significativos, pero también oportunidades de renovación y diálogo intercultural. A medida que 2000 años de historia se despliegan ante nosotros, podemos apreciar no solo la riqueza cultural y espiritual del Islam, sino también su profunda capacidad para adaptarse y evolucionar. Los secretos de esta religión no están encerrados en textos antiguos o la historia, sino que viven en la vida diaria de millones de personas.
Finalmente, al haber recorrido un camino desde su nacimiento hasta su expansión global, ¿qué lecciones podemos llevar con nosotros? Una de ellas es la importancia del entendimiento y la apertura cultural. En una época donde la división y el conflicto parecen dominar los titulares, el legado del Isla como un vehículo de interculturalidad y diálogo puede ofrecer un camino hacia el entendimiento mutuo. Quizás, la historia del Isla no es solo una historia de una religión, sino un reflejo de nuestra humanidad misma, un recordatorio de que, a pesar de las diferencias, todos compartimos la misma búsqueda de significado, comunidad y conexión. Así que, al final de este viaje, esperamos que hayas encontrado no solo información, sino algo que resuene en tu interior. ¿Te has sentido atraído por la historia del Isla? ¿Puedes ver ahora los secretos que han dado forma a esta religión y a sus millones de seguidores en el mundo?